datos según la norma ISA 95. ISA es la International Society for Automation. Vamos a hablar un poquito de SCADA, de MES y de Internet Industrial de las Cosas. Y por último, les voy a dejar un caso de un dashboard en la industria farmacéutica. Eh, por favor, me van parando cada vez que tengan alguna duda. Yo no sé, ¿ustedes tienen alguna materia electrónica industrial? ¿Han visto el concepto de PLC? No. Así en la facultad entiendo que no, no sé. Bien. Bueno, entonces vamos a ir desandando esto y después, si queda alguna cosa medio suelta, volvemos con alguna clase, alguna explicación más. Bueno, en la industria aparecen dos tipos de automatización, de digitalización, dos grandes grupos, ¿no es cierto? Donde tienen sobre la derecha está lo que sería OT, o tecnología de operaciones, que tiene que ver más con hardware, con el piso con lo que sucede en las máquinas en el piso de planta, las líneas de producción, los controladores en la planta, en el taller, las interfaces hombre-máquina, los SCADA, que lo vamos a ver ahora, PLC, que también vamos a ver, lo vamos a nombrar y vamos a explicar un poquito ahora, y protocolos de comunicación como el Modbus. Eso tiene que ver con la forma en que, el lenguaje en que se comunican las máquinas. Se los nombro nada más, no vamos a entrar en grandes detalles porque no hace al core de la materia, solamente a título informativo. Sobre la izquierda está lo que sería la tecnología de la información, o Information Technology, IT, que tiene que ver más con el software, con la informática, donde están, bueno, las bases de datos, generalmente la base de datos relacional con el estándar SQL, todo lo que tiene que ver con cloud computing, el software de relaciones con el cliente, el CRM, el ERP, que después vamos a tener algunas clases sobre esas herramientas. Los repositorios de información, la web, el protocolo de acceso a la web y el acceso propiamente dicho de Internet. Entonces, esto es, de alguna manera, cómo se organiza la digitalización en la industria. Y si lo miramos jerárquicamente en tres grandes familias, podríamos ver lo que es el shop floor, el taller, todo lo que es la operación de producción, el control, la gestión de las operaciones a través de lo que es el MES, el Manufacturing Scheduling System, o Execution System, Manufacturing Execution System, que sería el más conocido como software de piso de planta. Y en la cabeza de esa pirámide, en el vértice de la pirámide, está lo que es los ERP, los software de gestión integrado de la empresa. Dada la importancia que tienen los ERP en lo que es la planificación, control y optimización, vamos a dedicarle tres clases a este tipo de herramienta.
para desagregar un poco y contar cómo es el flujo de la información y de los... cómo es el flujo de datos, información y las decisiones, partimos entonces desde lo que es la gestión empresarial, el ERP, la toma de decisiones, que tiene que ver más también con lo que es el tablero de comando integrado, el Balance Scorecard, o la toma de decisiones estratégicas. Desde ese nivel superior van bajando las decisiones hacia lo que es el piso de planta, donde es necesario controlar y actuar sobre lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Es trabajar sobre las operaciones. A su vez, los datos de piso de planta, a través de lo que son los sensores, los distintos eh, procesadores, que están actuadores, servos, que están en las máquinas, sube información, suben datos que a medida que esos datos se van procesando, se van integrando, se va transformando en información que finalmente termina siendo lo que va a alimentar el tablero de comando, primero de operaciones en lo que es la gestión de la producción, y luego, ya a un nivel más superior, el tablero de comando integrado de toda la empresa. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están por No, ahí? por ahora no. Bueno. Todo esto, esta jerarquización de la información, esta estructuración de los distintos niveles de datos e información, está normado, está reglamentado o de alguna manera estandarizado por lo que es ISA, ¿no? ISA es una asociación internacional para normalizar y estandarizar lo que es el software de automatización y más ampliamente lo que es la digitalización industrial. Eh, es una organización internacional como podría ser ISO, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero como podría ser la API, la Asociación de, Normalización del Petróleo, como podría ser alguna otra organización internacional de normalización, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene alcance internacional. Y la norma que nos interesa es la ISA 95, no la vamos a desarrollar, pero sí que sepan que existe una norma para trabajar las mejores prácticas para generar interfaces entre lo que es el control de las máquinas, el control de piso de planta y el flujo de esos datos hacia los niveles superiores de gestión. Ese modelo de referencia de Purdue que menciona la norma es este sistema jerárquico que vamos a hablar un poquito más adelante. Por supuesto que, como toda norma, el interés es buscar minimizar los errores, costos y todo lo que tiene que ver con mal funcionamiento y los riesgos que significa un software mal o un sistema mal diseñado. Este entonces es el modelo de Purdue, donde entonces a nivel campo tenemos los sensores, los actuadores. A nivel de control tenemos los procesadores, los PLC,
PLC son controladores lógicos programables, son un tipo de procesador robusto que está especialmente preparado para el ámbito industrial, para soportar todo lo que tiene que ver con ruido, con calor, con golpes de tensión, y todo lo que significa el control de una línea de producción. El tercer nivel sería el nivel de operaciones, donde, bueno, ahí ya hay software de control, donde podría estar, por ejemplo, el SCADA, que ahora vamos a mencionar de qué se trata el SCADA, pero de alguna manera lo que se genera ahí ya es un nivel de control de operaciones. El cuarto nivel es el nivel de gestión de las operaciones. Ahí ya tendríamos, por ejemplo, lo que serían los MES, los software de piso de planta, conocidos como Manufacturing Execution System, para gestionar todo el funcionamiento de la operación de producción. Y por último, en el nivel más alto, está el ERP o los software de gestión. Incluso, yendo un poquito más arriba, encontramos todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, o toda la integración de la información para la toma de decisiones. Esto es, en pocas palabras, lo que nos dice la ISA 95, que es una norma de referencia muy importante para todo lo que es digitalización industrial. Por supuesto que no vamos a profundizar mucho más que esto que estamos hablando hoy, porque esto necesitaríamos una materia entera para trabajar esto. Pero bueno, es interesante y es muy importante que ustedes por lo menos sepan que existe una norma para lo que es la digitalización industrial. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, por mi parte al menos. Bueno, bien. Bueno, algunas definiciones. Yo acá hablaba en el tercer nivel, el control de las operaciones, hablaba de SCADA, ¿no es cierto? SCADA es un estándar de software, de plataforma, cuyas siglas corresponden a la supervisión, control y adquisición de datos. SCADA entonces significa supervisión, control y adquisición de datos. El SCADA está compuesto por un procesador o un controlador, podría ser también un variador de velocidad. Esperen que, a ver. El RTU sería la unidad terminal remota, que es el controlador de la máquina o del sistema. Es un procesador, un variador de velocidad, un PLC, que les repito, el PLC es un controlador lógico programable. El PLC tiene una forma de programación muy, muy robusta, conocida como ladder logic o lógica de escalera. No voy a entrar en grandes detalles. Después, bueno, si hay alguien que quiere saber un poquito más, lo charlamos, pero bueno, solamente me interesa que sepan que existen los PLC, que son unos procesadores muy robustos y con una programación del tipo lógico. Por supuesto que debe haber una red para integrar todos los controladores con
con la interfase hombre-máquina, que es el HMI. Y podría incluir una base de datos. No necesariamente tiene que estar presente esa base de datos. Y estos sistemas SCADA generalmente se dan en la industria de procesos, están muy difundidos en la industria de procesos, y últimamente, dado la disminución de costos, empiezan a aparecer también en otro tipo de industria. Esto sería, si alguien estuvo en alguna empresa de procesos, llámese Danica, Basa, Firestone, alguna de las empresas del grupo Techin, habrán visto algún tipo de tablero de control de operaciones, donde se muestra cómo están trabajando los distintos dispositivos. Y hoy en día, gracias a la facilidad que brinda Internet y la potencia de los celulares, también el SCADA se podría visualizar en un celular, en un celular o en una tablet. El SCADA tiene una interfase visual muy completa y muy clara, que se conoce como mímico, y que muestra los distintos artefactos que intervienen en el proceso y cómo están operando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos intercambiadores de vapor, tenemos las distintas válvulas, tenemos bombas, y nosotros cliqueando en cada uno de los artefactos podemos saber cómo está operando. Entonces, esto da mucha facilidad visual para la toma de decisiones. Por otro lado, también el SCADA tiene la facilidad de hacer un seguimiento de los parámetros de operación, ¿no es cierto? Esto es, yo en el mímico estoy viendo lo que está pasando en tiempo real, ¿no es cierto? Es una foto de lo que está pasando. Y luego podría ver, por ejemplo, cómo está trabajando la frecuencia de un motor, la corriente de carga de un motor, o la presión, si fuera una bomba, la presión, si fuera una válvula, el caudal que está sosteniendo esa válvula. Y esto lo puedo ver, puedo tener un histórico. Un histórico que generalmente es de 3 hasta 6 meses. ¿Preguntas? No, por el momento no. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, sigo con más definiciones. Tenemos, bueno, algo les comenté, el MES, el Manufacturing Execution System, que es más conocido en la jerga, es el software de piso de planta. Este software, esta plataforma, que está más preparada para la gestión, que tiene robustez para la gestión, contiene una base de datos. Esa base de datos se lo conoce como historiador. El historiador tiene series de tiempo, entonces almacena series de tiempo de lo que pasa en cada momento en los equipos, en las máquinas, ¿no es cierto? Bueno, una velocidad de corte en un determinado momento, una presión, una temperatura, la cantidad de unidades que salieron en un determinado momento. De esa manera nosotros podemos gestionar lo que está pasando en la planta. Y un tercer elemento, entonces hablamos de SCADA, que está en un nivel inferior. Un tercer elemento que aparece
últimamente es la Internet Industrial de las Cosas, que es un híbrido entre lo que sería el SCADA y el MES. Lo que hace Internet Industrial de las Cosas es, bueno, ustedes leyeron en la red de todo lo que era, o por lo menos conceptualmente lo que era Internet Industrial de las Cosas. La variación o la diferencia que tiene Internet Industrial de las Cosas frente a la Internet de las Cosas tradicional es que la Internet Industrial necesita mayor robustez para poder soportar todas las condiciones de borde que ocurren en el ámbito industrial. Por ejemplo, golpes de tensión. La Internet de las Cosas a lo mejor trabaja con una corriente alterna tradicional. La Internet Industrial de las Cosas está preparada para trabajar con instalaciones trifásicas, por ejemplo. O el ruido industrial. El ruido industrial me refiero a la presencia de múltiples dispositivos o magnetismo en la industria metalúrgica, o la interferencia de la instalación eléctrica. Todo lo que tiene que ver con la temperatura, con la suciedad, digamos, más allá que hoy en día el ámbito industrial empieza a ser cada vez más limpio, siempre hay polvo, siempre hay partículas que están dando vuelta en la planta, y eso hace que requiera una mayor protección de los procesadores. Profe, Sí. perdón, yo medio que me perdí. Entendí para qué sirve, estamos hablando del manufacturing el mes. Lo que no entiendo ¿es un software en sí o eso es lo que no entiendo? ¿Es un Bien, bien, programa en bien. sí? Bien, gracias por la pregunta. Bien. El MES no es otra cosa que es un software que se integra con los sensores. O sea, es un software que toma datos de las máquinas y de los sensores, de los controladores que están controlando cada máquina. ¿Se entiende? Sí, ok. Entonces, el MES es un software. El SCADA, gracias por la pregunta porque me viene bien para refrescar, para aclarar mejor las cosas. El SCADA es un software más el procesador o los procesadores y toda la infraestructura de red. Entonces, el SCADA tiene mucho más componente de hardware. Mientras que el MES en sí es solamente una plataforma de software que se conecta, que se enchufa con los distintos controladores, sensores que están en las máquinas y en los artefactos de la planta. Perfecto, gracias. Profe, consulta. Sí. O sea, y acá la relación entre el MES y el Internet de las Cosas, digamos, ¿el MES estaría dentro de lo que es el concepto de Internet de las Cosas? Bueno, acá aparece bien esa pregunta. Acá aparece como que Internet de las Cosas y MES son excluyentes entre sí. Sin embargo, pueden trabajar, acá hay zonas grises, ¿no es cierto? Entonces puede trabajar, Internet de las Cosas puede trabajar en algunos sectores y el MES trabajar en otra parte de la planta. Hay quienes dicen que la Internet Industrial de las Cosas
va a desplazar a las plataformas MES, pero no está tan claro. Son distintas estrategias para tomar datos del proceso. ¿Se entendió más o menos? Sí, y última pregunta. ¿Y con el tema del mes, el mes no lo lleva a la nube los datos, como lo hace Internet de las Sí, Cosas? también Ok, lleva, ok. también podría estar el mes puede estar en modo Edge Computing, que sería un servidor local en la planta, Sí, o puede estar en la nube. ok. Gracias. Profe, ¿hay Bárbaro. alguna diferencia entre las dos que sea notable? Porque se me hacen muy similares entre el mes y el Internet de las Cosas. Bien. Bárbaro la pregunta. Me gusta que pregunten porque sirve para aclarar. ¿Qué pasa? El MES es un software, es una plataforma que es muy robusta, Nosotros, a ver, todos conocen SAP, por ejemplo, ¿no es cierto? El ERP, o han escuchado hablar de SAP. Sí. Bueno, saben que SAP es una plataforma, es un ERP que es costoso. El MES sería, o sea, salvando la distancia, está en un nivel inferior, digamos, en la jerarquía de la información, pero también son plataformas de software muy costosas y muy difíciles de implementar. Por ejemplo, hay un mes de clase mundial que es OSIPy, de OSIsoft, que sale muchos dólares, la licencia está en dólares, y que después hay que mantener anualmente esa licencia. Entonces, para redondear, MES es una plataforma de software que es muy costosa y que cuesta mucho implementar. Internet Industrial de las Cosas es algo más minimalista, y nosotros lo podemos implementar de una manera mucho más liviana. Entonces, Internet Industrial de las Cosas a lo mejor no tiene la particularidad de integración que presenta las plataformas MES, pero es mucho más livianito, mucho más fácil de implementar. Y lo puedo ir escalando también mucho más fácilmente. ¿Me explico? Sí. Perfecto, profe. ¿Se entendió más o menos? Entonces, supónganse que yo tengo una planta muy pequeña, o tengo que controlar una o dos máquinas, nada más. Entonces, puedo optar por Internet Industrial de las Cosas, que va a ser mucho más viable, es más alcanzable para la escala que necesito. Ahora, yo tengo una empresa, una industria minera que procesa cobre en Perú, donde tengo máquinas muy costosas, a lo mejor no tengo buena conectividad y trabajo con una red local, y bueno, ahí me va a venir muy bien el MES. Profe, Aveva sería un mes Sí, y IOT sería algo más para los productos. ¿cómo? En Internet, IoT. digamos, sería más para los productos, algo más específico. Claro. Yo lo puedo trabajar, Internet Industrial de las Cosas lo puedo trabajar
desagregado. E incluso yo también podría tener productos que los gestionan terceros. Podría tener, qué sé yo, un robot de Universal Robots que lo está gestionando, se gestiona desde el proveedor, realiza un seguimiento y un mantenimiento remoto y entonces utilizaría Universal Robots para gestionar ese robot o ese cobot, lo haría a través de Internet Industrial de las Cosas. Ok. Y profe, Salesforce entraría como un mes. No, Salesforce es Puede un ser un... CRM. Salesforce es un CRM. Después vamos a hablar de algo de Salesforce. Bien, bien, gracias Camila por la acotación. No, acá, a ver si lo puedo escribir. No, más fácil. A ver. Espera un cachito. Acá, por ejemplo, no, ahí está. Acá les comparto, por ejemplo, bueno, OsiSoft, justamente, bueno, que lo compró ahora Abeba, ¿no? Que es justo el que decía Camila, ¿no? OsiSoft tiene una plataforma que se llama OsiPy. Acá los productos Pi, Pi System. Este Pi System, este OsiPy es un MES, un sistema MES de clase mundial. ¿Está? Bueno, esperen, que ahora... Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá, por ejemplo, un ejemplo de Internet Industrial de las Cosas, donde tenemos los sistemas, los robots, o podría ser una máquina, el PLC, que lo controla, la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura en la nube donde se alojan los datos. Este sería un ejemplo de Internet Industrial de las Cosas. Acá lo que hace, por ejemplo, Internet Industrial de las Cosas es puede integrar distintos elementos de control. Acá tenemos, por ejemplo, FANUC, son máquinas de control numérico, CNC, una máquina de control de CNC de clase mundial. Siemens y Rockwell Automation, acá serían PLC, lo mismo que ABB o Beechcroft o PCUA, que es un estándar de control. KUKA, los robots. Entonces, lo que se busca es tener una
capa de datos normalizada. Luego aparece el procesamiento de datos y la visualización, la interfase con el usuario. Y un tercer elemento es todo lo que tiene que ver con el alojamiento, el repositorio de datos en la nube y la integración a través de lo que son las APIs, las Application, las interfaces de aplicación, que permiten que, por ejemplo, una plataforma de Internet Industrial de las Cosas se conecte con el ERP, por ejemplo, o que se pueda conectar también con un MES. Recuerden que lo que se logra últimamente es que distintas plataformas hablen entre sí. Entonces podemos tener en un mismo piso de planta, podríamos tener Internet Industrial de las Cosas, podríamos tener el MES y podríamos tener un SCADA. Bueno, acá entonces, para tratar de explicar un poquito qué es el MES, sobre el ERP vamos a hablar más adelante, pero bueno, lo que hace el MES es gestionar todo lo que pasa en la planta, todo lo que pasa en el taller. Y va tomando datos de distintos artefactos, distintos dispositivos. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe, un poco mejor con lo último que estuvieron preguntando los chicos y eso se entendió un poco mejor. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Entonces, lo que hace el MES es integrar o gestionar todo lo que son los distintos datos de las máquinas. Cuándo arrancó, cuándo paró, distintos parámetros de fabricación, temperatura, presión, velocidad de corte en el caso de un CNC, la cantidad de volumen producido, las unidades que se van generando. Eso, junto con la actividad del operario, ¿no es cierto? Cuando estuvo trabajando el operario, qué decisiones tomó el operario o el ingeniero de producción, cuánto se utilizó de material, las paradas por almuerzo, la parada por por capacitación o distintas por falta de material. Todo queda registrado. Se generan los datos para lo que sería el cuadro de mando operativo y todo el monitoreo de lo que está pasando en la planta. Y eso se integra, escala, permite también escalar al nivel superior que es el ERP, al nivel de planificación y gestión de mayor nivel. Y la captura de datos entonces es de terminales, de computadoras que están en la planta, de las máquinas las máquinas automáticas, un centro de mecanizado, un CNC, un torno, el PLC, los servidores que están bueno, acá en el servidor, este sería el servidor donde está alojado el MES, ¿no es cierto? Podría haber tablets que van también tomando datos, podrían ser los handheld que toman también, leen el código de barra, podría ser un celular que lee QR, podría ser un
una gafa inteligente, un anteojo inteligente que también toma datos, o traduce datos para el operario. Y de esa manera, nosotros entonces tenemos datos de lo que está pasando en la planta a través de series de tiempo. O sea, vamos a tener series de tiempo asociadas a distintos parámetros que pueden ser nivel de corriente, temperatura de motor, la velocidad de corte, la presión en una bomba, toda la temperatura ambiente podríamos tener también, podríamos ver la cantidad de productos generados, podríamos tener también el nivel de rechazo, un tiempo de trabajo en vacío. Todo eso de alguna manera nos permite tener datos que después podrán ser analizados, podrán ser integrados, y de esa manera nosotros podemos obtener los KPI. Y no solamente podemos tener los KPI, podemos tener también algunas señales de qué es lo que está pasando, algunos patrones que nos pueden indicar que hay algo que no está funcionando bien, o un patrón, una vibración en un elemento rotante que nos va a indicar que ese nivel de vibración indica que hay un rodamiento que está demasiado gastado, o una temperatura que indica que el motor no está refrigerando adecuadamente. Entonces, bueno, acá los datos aparecen también como una cuestión predictiva para poder generar señales de prevención. Pero después también facilita tener datos estadísticos para lo que es el control de calidad. Fácilmente podemos generar Pareto de paradas programadas y no programadas, o podemos trabajar con el control estadístico de la producción, ¿no es cierto? Bueno, algo que hace unos años parecía bastante difícil, que era trabajar con lo que es el control estadístico. Hoy es relativamente económico y sencillo, a partir de la digitalización de planta, conocer en qué condiciones fue fabricado determinado lote y tener la trazabilidad. Y, como les comentaba antes, acá no estamos hablando de bases de datos tradicionales, como lo que sería la base de datos relacional, el tradicional SQL, sino que estamos hablando de historiadores. Y últimamente aparece historiadores avanzados que permiten una mayor compresión de datos, una mayor capacidad de almacenamiento de datos, porque nosotros vamos a estar almacenando en estos historiadores rangos de tiempo de a lo mejor 1 año y hasta 2 años. Acá, bueno, aparece también en esta filmina, hablo, bueno, la tecnología de la base de datos, que no nos va a interesar mucho a nosotros. Sí nos va a interesar, por ejemplo, de dónde vienen las fuentes, ¿no es cierto?, de SCADA, los OPC o los analizadores, los SIMS, distintos tipos de hardware.
las herramientas de extracción y análisis, las normas o los estándares que tienen que ver con cómo se comunican, cómo hablan el software con el hardware. Entonces, Profe, perdón. sí. No termino de entender el historiador avanzado, el anterior. Bien. Para que vuelvo para atrás. Entonces, ¿qué es un historiador avanzado? Es una forma de guardar una gran cantidad de datos. O sea, a partir de una gran compresión y una tecnología de mucha eficiencia, nosotros podemos guardar un par de años de datos de lo que pasó en una determinada máquina o en toda la planta. Eso es el historiador avanzado. Es una base de datos especial para guardar series de tiempo por un periodo de hasta 2 años. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Es simplemente eso. Por ahí la Filmina dice un montón de otras cosas que no interesan. Lo que me interesa es que tengan en cuenta, entonces, que nosotros vamos a guardar series de tiempo donde está un impreso el momento, el 30 de marzo del 2022 a las 20:20, tal temperatura, tal presión, tal producto, tal velocidad de corte. Y eso, imagínense que pasa a las 20:20, pasa a las 20:21 y así sucesivamente durante 7/24 los 365, o sea, 24 horas los 365 días del año. ¿Se entiende por qué necesitamos una base de datos muy, muy robusta, muy, muy eficiente para guardar una gran cantidad de datos? Entonces, vamos a tener una enorme cantidad de datos y, como les decía en algún momento, tener una gran cantidad de datos y no utilizarlo es un desperdicio. Entonces, nosotros, utilizando herramientas adecuadas, sabiendo dónde aplicarla, podemos tomar decisiones de una manera mucho más eficaz. Podemos tener, gracias a la ubicuidad, podemos tener conectividad en todo momento. Entonces, yo a lo mejor soy un supervisor y no necesito estar en la planta para enterarme de que hay algo que está fallando, lo cual no sé si es bueno o malo, pero bueno, podemos hacer un control en forma remota de los equipos y lo que está pasando en la planta. Y sobre todo, es posible anticipar y prevenir problemas, o sea, poder simular, que es lo que vamos a trabajar en las próximas clases, correlacionar el suceso, ¿no es cierto? Esto que les decía yo de, bueno, tenemos una vibración excesiva, tenemos una temperatura excesiva, o analizamos la vibración y analizamos el aceite y vemos que podemos determinar que hay un rulemán que está gastado y que necesita cambiarse antes de que se rompa una turbina. Podemos trabajar en la mejora continua
a partir de los datos, tener realimentación, esa realimentación que podría ser en forma casi en tiempo real, nos permite optimizar el proceso continuamente. Y por supuesto que todo esto, como les decía, está normalizado, está regulado y hay buenas prácticas que dan la ISA 95 en particular, y luego hay otra norma que también trabaja con lo que es las interfaces, que es la ISA 88. Bueno, les dejo para leer un caso de la generación de un dashboard digital en una empresa farmacéutica. Esto se los dejo para leer y lo vamos a charlar el sábado 6. Sí, el sábado... No, perdón, el sábado 9. El sábado que viene. Ahora el 6 es miércoles, que tiene la clase de simulación con Julián, y el 9, que empezamos a dar el pronóstico, vamos a charlar un poquito de este caso, antes de arrancar con pronóstico, el sábado 9. Un poco para spoilear qué es lo que pasó con ese dashboard digital. Vamos a ver cómo se transformó algo que estaba dominado, marcado por lo analógico, ¿no es cierto? Los papeles, y mucho papel impreso, mucha pizarra, a monitores donde se puede visualizar un montón de parámetros. Bueno. ¿Preguntas sobre esto? Por mi parte no, profe. Espectacular. Bueno. No, por la mía tampoco, profe. Es verdad, es como que va cambiando el tema del dashboard, es completamente distinto a lo que quizás era antes, a lo que quizás esa vez es ahora en algunas empresas y están mutando a la segunda foto, quizás ya es como la segunda foto, creo que depende mucho quizás del tipo de empresa. Tal cual. Y lo que sucede, lo que está sucediendo mucho es que los datos están en las máquinas, pero no están siendo integrados. Entonces, el trabajo que está apareciendo ahora es empezar a integrar los datos para justamente armar este tipo de tableros visuales. Visuales y digitales. Perdón, ¿puedo hacer un pequeño comentario al respecto? Dale. Por ejemplo, algo que nos sucedió en el trabajo hace poco, que de la importancia de no tan solo tener los datos, sino tener una forma tan buena, tan solo visual, además para poder trabajarlos. Tenemos una software que automáticamente todo lo que es auditorías y demás migra los datos de los equipos, bueno, el software para verlo en la PC de escritorio, en la oficina y demás. Entonces nosotros para auditoría esta teníamos todos estos datos, pero lo teníamos en formato de imagen, o no en formato de imagen, sino que en la aplicación esta. Y ahí mucho más no se lo podía trabajar. Entonces lo que hicimos fue pasarlo a un Excel para, bueno, de esa forma poder trabajarlo con tablas dinámicas y demás. Así que, obviamente, está muy bueno, pero por ahí siempre, digamos, se puede mejorar y es eso, la importancia a veces de también, no tan solo tener los datos, sino poder presentarlos de una forma ordenada para justamente trabajarlos. Exacto, perfectamente. Sí. Acá les cuento también, un poco con lo que dice Santiago, ¿no? Porque nosotros acá, lo que se logró con estos dashboards es tener información en tiempo real. Ahora, justamente el próximo paso es un poco lo que dice Santiago, que es tomar los datos en formato de CSV, de valores separados por coma, para poder
manipularlos, ¿no? Y después poder empezar a integrarlos y a modelizar otras cosas, ¿no? A lo mejor hacer algún modelo en R, ¿no es cierto? Hacer algo como para también, no solamente visualizar lo que está pasando, la foto de lo que está pasando en tiempo real, sino también empezar a trabajar con los datos para tener algún tipo de predicción, justo esto algo que mencioné antes, que es poder hacer alguna simulación, poder empezar a trabajar con lo que es analítica. Por ejemplo, bueno, un trabajo que estoy haciendo con un laboratorio farmacéutico es trabajar con lo que es Kaizen 4.0 y buscar integrar datos de lo que es las líneas de fabricación con lo que da el plan de producción, el ERP, poder integrarlos y a partir de eso hacer algún modelo de datos y poder generar un modelo que pueda predecir cuándo el OE o cuáles son las causas que afectan el OE y poder trabajar, anticiparse a esas fallas que hacen que el OE disminuya por abajo del 70%. Pero bueno, esto es empezar a tomar en cuenta los datos y también considerar que no es algo imposible y que los datos están y que hay que generar las herramientas para poder manipularlos y mostrarlos. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, de acá, sobre esto, yo tengo pila de información, lo que pasa que, bueno, la dosifico para lo que es el alcance de la materia, ¿no es cierto? Que es planificación, control y optimización, ¿no es cierto?, de los procesos. Si a alguien le interesa saber más y si hay alguna duda, me puede preguntar y, bueno, voy a darles material para que lean, ¿no? Buenísimo, profe. Respecto de los programas de automatización. ¿Cómo? Respecto de los programas de automatización. Sí. Está bueno. Programas y modelos o metodologías de trabajo. Quizás, no sé, profe, podría subirse como material complementario para nosotros en el aula, por ejemplo, yo cuando tengo material complementario me lo guardo todo en la compu para más adelante quizás lo necesite. No sé si se podrá. Siempre ha sido así. Sí. Después le subo material complementario para que lean en las vacaciones cuando estén aburridos o cuando lo necesiten. A lo mejor capaz que por alguna cuestión laboral se presenta alguna cuestión y bueno, lo tienen ahí en alguna parte disponible. Sí, estaría muy bueno, profe, si se puede. Bueno, bárbaro. Bueno. Ahora, la idea es, creo que ya han trabajado con Menti, la idea es hacer un ejercicio con algún par de preguntas para ir redondeando la clase de hoy. Ahí ven el código. ¿Están viendo el código de Menti? Sí, profe. Ahí se ve. Sí, profe. Sí se ve. Bueno. Entonces, ahí hay una primera pregunta. Bien. Vamos a tomarnos
un ratito a ver qué indicadores son necesarios para calcular el OE. Ya les di una pista, ya le tienen tres datos, ¿no es cierto? Bueno, ahí veo que alguno por ahí, o sea, la terminología no es la misma, pero estamos hablando de lo mismo. Bueno, entonces, creo que ya han respondido casi todos. Bueno, entonces, es la disponibilidad, ¿no es cierto?, el tiempo que está funcionando la máquina. El rendimiento es el volumen, las unidades que están trabajando, que las unidades que se están produciendo o que se producen en un determinado turno, un determinado día, un periodo. Y la calidad. La calidad que puede ser también la eficiencia, desempeño. Acá, bueno, disponibilidad de la máquina. El tiempo no, o sea, el tiempo está afuera, o sea, se supone que estamos hablando de el rendimiento, la calidad y la disponibilidad de la máquina en un determinado periodo. Y cuando hablamos de eficacia sería más bien eficiencia más que eficacia. O sea, es la calidad, cuántos productos aceptables tenemos, ¿no es cierto? Estamos, ¿por qué machaco tanto con el OE? Bueno, porque es el KPI clave para lo que es la optimización de la producción, ¿no es cierto? Nosotros, cuando hablamos de optimización de los procesos, no podemos dejar de hablar de lo que es el OE. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. El OE es el indicador, el KPI, que es responsabilidad de los ingenieros industriales. O sea, como ingenieros industriales, el OE tiene que ser de ustedes. Tienen que apropiarse del OE y mejorarlo, llevarlo al máximo posible. ¿Estamos? Entonces, perdón, ¿es rendimiento o eficiencia la tercera? La tercera es eficiencia. Está bien, entonces, perfecto. Eficiencia. Me parece que Eficiencia o calidad. También acá, el que puso calidad, también. O sea, es el número de unidades aceptables sobre el número total producido, o la cantidad
los kilos, el volumen aceptable o que está en condiciones de ser enviado al mercado frente a el total producido o el total consumido. Entonces, ¿Entiende? disponibilidad, calidad y eficiencia. Esos tres. A ver, otra vez. Disponibilidad de la máquina o disponibilidad es la utilización, es el tiempo que la máquina está trabajando. Por ahí acá, el que puso tiempo podría ser, es el tiempo en que la máquina está funcionando, está produciendo. Cuando la máquina se rompe, cuando hay una parada por capacitación, o hay un paro, o nos falta material y la máquina no funciona, le resta a la disponibilidad. La calidad es la eficiencia. Calidad y eficiencia es lo mismo. Calidad sería cuántos productos aceptables salieron frente a todo lo que se produjo. Y el rendimiento es el volumen producido, es cuántas unidades se produjeron, que después va a estar afectada por la eficiencia. ¿Se entiende? Perfecto, sí, gracias. Bueno, y hay otra pregunta. Yo todavía no la puedo ver, no sé si el resto la ve. A ver ahí. Yo todavía no. Nada. A ver. Ahora. Bueno, puede fallar. No lo pueden ver ahora, ¿no? Yo todavía no, profe. Bueno. Bueno, no sé qué pasó que no anda. Bueno. Hoy no es un día. No es un día muy bueno. Parece que Murphy está dando vuelta. Bueno, gente, la dejamos para la próxima, la otra pregunta. Pero bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. Bueno, le voy a subir ahora, bueno, en estos días información para que tengan de complemento, para que lean sobre plataformas de Internet Industrial de las Cosas, plataformas de MES y algo de la ISA. Y bueno, y seguimos y nos estamos viendo entonces el miércoles, el sábado es feriado, así que nos estaríamos viendo el miércoles 6.
Buenísimo, profe. ¿Nos va a subir el artículo que tenemos que leer también? Sí, por supuesto, sí. El artículo es para el sábado 9. Ok, perfecto. Bueno, Muchas gracias, profe. bueno, nuevamente La disculpa. perdón, la diapositiva se va a subir, la presentación de hoy. Sí. Perfecto, gracias. Gracias, profe, por la clase. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por la paciencia y la buena onda, a pesar